Cabot, el hombre detrás de los cuadernos de la corrupción, el hombre, el periodista de La Nación que develó el escándalo, la trama, el que recibió y tuvo en sus manos los cuadernos de Oscar Centeno. Claro. Esos cuadernos que después vimos en fotos repetidamente y que mostraban al detalle el circuito de la corrupción kirchnerista. ¿Cómo sigue el camino? Porque yo recuerdo, a propósito de que estamos contando la cocina de cómo fueron aquellos años, por ejemplo, cómo llegaron los cuadernos a Diego Cabot, ¿a partir de quién? Efectivamente, a partir de este hombre que vemos en pantalla, un vecino de Centeno, al que Centeno le entrega los cuadernos porque estaba preocupado por lo que contenían estos cuadernos y es él quien se lo hace llegar a Diego Cabot en el año 2018. Y Diego Cabot, que lo que hace, y esto nos lo contaron los propios Bonadío y Stornelli, es llevarlo, porque él tenía como dos opciones, ¿no? Él lo ha contado, o publicar, que sería como la tentación habitual frente a un hecho, el primer reflejo, o comportarse, poner al ciudadano o el compromiso jurídico por encima. Diego además es abogado, se presentó ante la justicia y ¿cómo sigue la historia? Exactamente, eso lo que hizo Diego es lo que permitió que Stornelli y Bonadío, acá lo vemos, ellos pudieran empezar la investigación, a corroborar que todos esos datos que Centeno registró durante años con una precisión realmente impresionante, porque ponía días, horas, quiénes se reunían con quiénes, hasta cuánto habían pagado por el almuerzo en el que se había concretado el pago del soborno de los empresarios de la obra pública a los funcionarios. Es realmente una bitácora de la corrupción lo que hizo Oscar Centeno. Te quiero contar dos cosas que a esta altura se pueden decir que es parte del backstage. Stornelli toma toda esa información y empieza a corroborar mucho antes de presentárselo al juez, porque había que chequear y estar seguro de que todo lo anotado ahí efectivamente existía direcciones, datos, bueno. Y luego Bonadío se toma todo un tiempo, todo con equipos de trabajo para hacer lo propio. ¿Cómo sigue? Efectivamente. Y ahí vamos. Esto fue una investigación que realmente lo sabemos muy bien los dos. Fue en absoluto hermetismo. Nos despertamos todos la primera mañana de agosto con la redada que llevó a un grupo de exfuncionarios y empresarios de primera línea a la cárcel. ¿Te acordás aquella mañana del 1 de agosto de 2018? Y que demostró un mecanismo de la corrupción. El más importante de la historia de la corrupción en la Argentina, resumido en este hecho en donde hay principales y hay secundarios, ¿no? Efectivamente. Acá lo que vemos en imagen es la fotografía de Cristina Kirchner, para la justicia, la jefa de la asociación ilícita detrás de los pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a los funcionarios. Para la justicia, Cristina era la destinataria final de todos esos pagos que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se hicieron desde los empresarios de la obra pública para sostener ante el reclamo que hacían los funcionarios de lo que debían pagárseles. Y ahí vemos dos hombres claves. Roberto Barata, que era el segundo, podríamos decir, de Julio De Vido, y el propio Julio De Vido, el ministro de Planificación. Correcto. Son dos personajes el superministro De Vido, que además tiene un montón de otras causas, en este caso no en vialidad, era una suerte de organizador con su mano derecha Barata, quien era su lugarteniente y a quien trasladaba Centeno llevando bolsos, valijas, cajas. Lo dijo en la justicia, además Centeno. Lo dijo, lo ratificó cuando se convierte en imputado colaborador. Y después, bueno, obviamente en testigo de identidad reservada, en testigo protegido, ¿no? ¿Cómo seguimos? Ahí vemos lo que viene después. Los empresarios. Es la otra pata. La primera ola de detenciones incluyó exfuncionarios, entre ellos el propio Roberto Barata, De Vido ya estaba detenido, pero empresarios, los principales empresarios de la Argentina fueron detenidos por Claudio Bonadío aquella mañana de agosto, y después siguieron otros más. Vamos a ver ahora varios de ellos. Un ápice acá. Se habla de causas de lawfare. Acá, digamos, mal puede haber lawfare porque los empresarios más importantes de la Argentina están acusados justamente de haber pagado coima en un sistema de corrupción monumental. Ahora bien, atención, porque lo que pasó hoy con el juicio, con la transmisión, es que no se vieron todas las caras de los empresarios que ahí estaban, y ahí hay un primer reclamo que le hacemos saber a la justicia para que finalmente ese juicio oral y público sea transmitido como corresponde a través de todas las cámaras, y la gente que tiene que estar en el banquillo
muestre sus caras y sean exhibidas. Sí, de hecho, perdón, permíteme agregarte algo, Hugo, en la parte de los empresarios, estuvo hoy Oscar Padoan, uno de los empresarios involucrados, que estaba en la cama y por momentos solo se veían sus almohadones y el respaldo de Eso su es cama. una vergüenza, para mí es una ofensa a la democracia y al sistema ciudadano de la Argentina, porque es un juicio que está mirando el país, así como el juicio de la Junta fue observado, del mismo modo tiene que ser transmitido. A ver. De hecho, perdón, una opción era al menos darle inicio al juicio, que es la primera parte donde los imputados tienen que estar presentes. Una opción era buscar un teatro o un anfiteatro o probablemente la UBA, que hay espacios muy grandes. Hay un montón de espacios. Para hacer la primera audiencia, al menos las primeras presenciales. Bueno, la justicia no hizo lugar a eso y eligió hacerlo por Zoom, lo que pierde también mucho impacto, me parece, ¿no? Ahora vamos a ver la pata. Sí, ¿cómo seguimos? A ver. Los empresarios. Bueno, acá lo vemos a Oscar Centeno, el chofer, el hombre que dio inicio a esta causa, básicamente. El que anotó todo. Por su... El que se autoinculpó anotando, no denunciando en su momento, por eso es parte de los procesados y puede recibir un beneficio como el resto de los arrepentidos, porque justamente la ley prevé un beneficio de reducir la pena a la mitad cuando uno decide colaborar con la justicia. Exacto, porque aparte lo importante de Centeno es que Centeno ratificó la autoría de los cuadernos. Digo, en un momento, empresarios y exfuncionarios buscaron derribar la causa diciendo que los cuadernos no eran verídicos, chicaneaban con la causa de las fotocopias. Bueno, este hombre, Oscar Centeno, ratificó ante el juez Claudio Bonadío, en presencia del fiscal Carlos Stornelli, todo lo que había escrito durante años con una precisión, insisto, impecable. Realmente era muy llamativo lo que hacía Centeno. Incluso grabó videos, contó, ahora vamos a pasar alguno donde relata dónde se están acercando. Por ejemplo, a ver, ¿está uno? A ver, lo miramos. Estamos en Olivo. Hoy es 29 de julio del 2010. Y lo que escuchamos recién en el helicóptero, se acaba de ir la presidenta. ¿A dónde iba el chofer, por ejemplo? Bueno, el chofer iba a la residencia oficial de Olivos, residencia de Cristina Kirchner, y al departamento de Juncal y Uruguay, donde no solo Centeno, sino varios de quienes declararon como imputados colaboradores ratificaron que eran llevados los donde bolsos. Vivía Cristina Fernández. Donde vivía Cristina Fernández hasta que tuvo el atentado en septiembre de 2022. Y se mudó a San José 1111, ¿no? Efectivamente. Propiedad justamente embargada en Hotel Los Sauces. Efectivamente. Pero, acá, sí, ¿y el otro lugar? Perdón, y ahí vemos el otro domicilio que nos quedó abajo, que era la jefatura de gabinete. La recaudación la hacía Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner, quien se hizo una valija paralela para sacar mexicanear parte de ese dinero, al propio Néstor Kirchner. Y con eso, imagínate el dinero que se manejaba, se compró un montón de propiedades. Pero Daniel Muñoz era cercano a Víctor Manzanares y fue el que le llevó en un momento 70 millones de dólares en valijas, /euros. Y Manzanares dice, ¿para qué es esto? Bueno, porque tengo miedo que me mexicaneen. Y Manzanares contó, pude visitarlo en su casa, dónde guardó esas valijas. Porque, claro, la primera entrevista que hicimos ahí con Majul, él estaba recién arrepentido. Pero luego lo visitamos cuando ya fue liberado, está a disposición de la justicia para declarar. En su casa de Río Gallegos, ya con la tobillera electrónica, mostraba esto, mira. Exacto. Y los entró por esta puerta, digamos, por acá, los 15. Por la puerta del fondo del 15. Y los guardó en una habitación. En el entretecho. O sea que subiste ahí, ibas subiendo un bolso, otro bolso. Así. Y lo ponía acá arriba. Y lo fuiste apilando acá. Acá. Uno al lado de otro. O sea, hasta este registro puede ser un registro judicial, es un material que él cuenta de su propia palabra. Manzanares, para mí, el arrepentido, te diría, de todos, el que tiene más valor, porque es el contador además. Y yo te diría que uno de los más sinceros, si no el más honesto de todo, que se arrepiente por una cuestión, por eso yo en el libro lo describo, profunda. Por una cuestión muy profunda y que busca una segunda oportunidad en la vida después de haber cometido el error de haber caído en la trampa
de la corrupción de los Kirchner. Sí. Permitime recordar algo que vos no, claro, mencionás en el libro y que él creo que te ha contado en alguna entrevista, que es que parte del dinero de Muñoz podía estar en Nevada, si no me equivoco, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, en las bauleras que habitualmente la gente alquila para guardar muebles, guardar cosas ante una mudanza o ante un desplazamiento, lo que fuere. Y él decía, están guardados los dólares físicos en una de esas bauleras, trasladados obviamente en su momento, claro, por Daniel Muñoz, que también tenía propiedades, entre otros lugares, muchísimas en Miami, pero también en Turks and Caicos, que es un destino al que se fugó bastante dinero. Digo, hubo todo un entramado que Manzanares es, a mi modo de ver, una de las personas que mejor lo retrata. Porque es el paso posterior al de Centeno, ¿no? Me parece. Centeno es la recaudación, Manzanares explica al detalle qué hacía con eso. Y incluso Bonadío le dedica un párrafo en su último dictamen agradeciéndole la colaboración para la recuperación de un montón de propiedades. Efectivamente. Aquí tenemos un perito que nos va a contar. Pero fíjate que ya en esta entrevista tenía la tobillera, creo que es una similar a la que tiene Cristina Fernández, con un monitoreo, digamos, que se le hacía y se le sigue haciendo de esta manera. Lo contaba, mira. A ver. Pulsando. Y esto transmite información a esta base, que es la que comunica a través de un chip telefónico al ministerio dónde estoy. Si no me tomase las precauciones de que esto esté permanentemente cargado y se interrumpiese, me podrían detener. O sea, si se interrumpe la señal, lo pueden detener, contaba Manzanares, efectivamente, ¿no? Muy dispuesto, por supuesto que tiene la inquietud propia de los meses que se vienen con su declaración, pero está muy firme y va a aportar todo lo que sea necesario en los juicios que se vienen. Insisto, fue uno de los testimonios, a mi modo de ver, más contundentes. ¿Querés que miremos algo de lo que ofreció Centeno dentro de su declaración? Escribió cuadernos, grabó video y mirá esto. Y ahí... En Olivos, el licenciado Barata, vine a verlo al doctor Kirchner, quien le dará las instrucciones, la cantidad, los números y los lugares para recaudar. Mirá, es y acá, impresionante, yo creo. Impresionante, sí. Era 2010, primera presidencia de Cristina Kirchner. O sea que el registro... Y todavía vivía Néstor Kirchner, ¿no? Por la fecha. Que se puede comprobar, aunque no se pudo recuperar parte del dinero. Esa es una gran pregunta que en algún momento se va a tener que responder. ¿Te acordás cuando se recorrió algunos lugares? Pero además porque no hay extinción de dominio aplicable a todo lo que tienen que devolver de la corrupción. Claramente registran a un Centeno que anota todo, que cuenta todo, pero a empresarios que terminan corroborando la historia, contando cómo ellos pagaban la coima. Pero Centeno lo mostraba de este modo, mirá. De hoy para que participen. Hoy es 23 de julio. En total, 4 millones de dólares recaudados. Tremendo, ¿no? Es impresionante. O sea, no falta nada. Después te la pueden contar como quieran, ¿viste? Como dicen los pibes, te puedo contar que nada de esto existe. Aparte, pero las pruebas están ahí, la verdad está ahí. Insisto, claro, también el punto que vos decís. Yo recuerdo que la causa se inicia un miércoles por la mañana y para el viernes, a última hora en Comodoro Pi, empezó a correr un rumor de que había un arrepentido. Y a partir de ahí, para ese lunes que siguió a ese viernes, hubo una lluvia de imputados colaboradores, de arrepentidos, de empresarios que fueron y dijeron, sí, esto pasó. Exactamente. Y me parece que eso es realmente tan contundente como los cuadernos en sí mismos, ¿no? Y ellos acogieron al régimen de imputado colaborador justamente porque sabían que estaban hasta las manos, de nuevo, utilizando expresiones coloquiales, y como estaban hasta las manos dijeron, bueno, mira, tenés un beneficio legalmente luego de la sentencia de la mitad de la pena si te arrepentís y colaborás con la justicia. Y eso hicieron y probablemente repitan su declaración en el juicio. Pero Centeno registró muchas cosas, además de los cuadernos, de este modo, mirá. Barata, el hijo ministro de Vido, el lugar donde siempre se reúne el licenciado Barata y Santiago de Vido y Carlos Mundín. Barata lleva en el bolso $350.000 y ingresaron a ese lugar. Son las 17:12. Es impresionante. Impresionante. Me permití que está Leonel Cisnero, que fue perito, bueno, lo sigue siendo, por supuesto, pero es un técnico que nos puede ayudar a entender qué significa el valor probatorio y por qué el perito juega un rol fundamental en una causa como esta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Una mirada y un elemento que tiene para aportarnos que creo que es exclusivo y se lo agradecemos que lo haya traído esta noche.
Bueno, acá el tema de los peritos jugó un papel fundamental en el momento en el que se corroboraba la veracidad de los cuadernos, ¿sí? El escrito, que es la prueba condenatoria, a través de que se funda todo el proceso. Recordemos que estamos ante el mayor caso de corrupción de la Argentina, donde implica primero funcionarios y después empresarios de primerísimo nivel. Todo eso en el marco de... No sé si se recuerdan que en un momento en la causa de vialidad, en la causa, todas las otras causas a Cristina... Usted fue perito en Otesur, en Austral Construcciones. En Austral Construcciones. En Austral Construcciones. Se decía que por qué Cristina no se la había imputado como asociación ilícita. Sin embargo, lo importante de este expediente es que se la considera la jefa de la organización y con eso le deriva en lo que sería asociación ilícita, o sea, asociación ilícita con una pena mínima de 5 años para arriba. Y una máxima de 12, ¿no? Y una máxima de 12, exactamente. Bueno, y todos los antecedentes que tienen un juicio que insistimos, para mí tiene que ser mucho más visual. A esta altura nadie puede ocultar cámaras y hoy se lo vio muy sesgado en términos de la imagen. No podíamos ver todo. Cristina, de hecho, no se mostró. Claro. Se le tuvo que pedir que apareciera en pantalla. Exacto. Eso creo que está. Y acá vemos la acusación, ¿no? De paso. Jefa de una asociación ilícita, autora de cobro de coimas, se 38 pagos, ya o sea, es parte de lo que ya se leyó, 38 pagos de coimas habría recibido Cristina Kirchner, 17 millones de dólares solo por esos 38. Sin embargo, ella posteó hoy, escribió este posteo y dice: hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi. Yo no sé si habrá algunos feligreses que le crean, probablemente sí, porque la religión o el fanatismo ideológico en general no busca la verdad, sino tener una credibilidad. Información urgente mientras tanto. Perdón. Cristina Fernández sale al balcón en este momento. A ver si asoma. A ver. Saluda, porque hay gente que se ha reunido. Ramiro Fornataro, contanos. Buenas noches. Contanos. Sí, unos pocos militantes que pasaban por acá, sorpresivamente y llamativamente también apareció Cristina, salió del balcón de un momento al otro. Te digo que San José y Humberto Primo por lo general suelen ser un lugar, o en el último tiempo se ha transformado en una intersección donde siempre hay mucha gente, siempre hasta incluso tenemos vigilias. Sin embargo, en esta noche fresca de noviembre... ¿Cuánta gente hay? No pasaba mucho realmente, la verdad es que había poca gente. Perdón, 1, 2, sí, son 3, 10. 4, 5, son 6, 7, 8, ¿no? Y eso 6, 7, 8. Y eso, 6, 7, 8. Sí, y eso que en la esquina está Uvas Sociales. 6, 7, 8 es probablemente un número que a Cristina le debe gustar. Sí, claro, o lo debe recordar. Ya directamente hasta los estudiantes me parece que se habían ido y para una camioneta. Ahí en el medio empieza a saludar. Y ahí es como que sale rápidamente. Nosotros estábamos acá en la esquina donde seguimos estando y la verdad es que no pasaba mucho. Estábamos hablando, nos resguardábamos un poco porque realmente ha bajado bastante la temperatura y de un momento al otro salió Cristina a saludar y es como que revivió, podríamos decir, esta intersección entre Humberto Primo y San José. Cristina que estuvo, recordemos, aquí conectada vía Zoom en la primera audiencia por esta causa. Primero no se asomó, después sí. A su abogado en esta... Claro, exactamente, porque se lo pidió el presidente, pero ahí es que finalmente apareció. Pero lo que te decía, Hugo, vos lo contabas, hay 6, 7, 8 personas, 8. No más que eso, para... Increíble. No, y destaco porque a metros está Uvas Sociales. Uvas Sociales, que es las facultades sociales de la UBA, donde se cursan varias carreras. Comunicación, ciencia de la comunicación, trabajo social, creo que también está ciencia política, y me imagino que muchos podrían estar acompañando este día que es histórico, es el día en donde se enjuicia el hecho de mayor gravedad de corrupción de toda la historia argentina, al menos en democracia. Ella sale a saludar, pero no tiene quien la acompañe. Tal vez algo similar pasa con el posteo, porque es un posteo realmente increíble, es decir, no es ni siquiera verosímil. Verosímil no es real, es verosímil, parecido a la verdad, símil a la verdad. Sin embargo, no es verosímil porque ella explica lo inexplicable. Ella es abogada, tendría que defenderse de las acusaciones que son muy concretas, muy probadas, muy escritas, muy declaradas,
muy testimoniales. Ahora vuelvo con vos, Ramiro. Y ella habla de show judicial. Se ve que piensa mucho en la palabra show para explicar aquello que no es cierto, ¿no? Y además dice, necesitan mantener viva, de nuevo, la opereta judicial. Muchas palabras vinculadas con el espectáculo. Ahí hay algo, ¿no? Que sí, y también creo que va en línea con el desprestigio que ella siempre, la mirada de desprecio, mejor dicho, que ella siempre tuvo hacia la justicia. Desde creer que los jueces podían ser elegidos por el pueblo a través de la democratización judicial, como la llamaban, ¿te acordás aquella vez en el juicio de vialidad donde le grita a los jueces y les dice... Que la historia la va a juzgar. Efectivamente. Sin embargo, la historia la está jugando a ella, porque la historia es hoy también, y la historia demuestra que está condenada, con muchos beneficios que la verdad que algunos se preguntan si debería tener, pero bueno, le damos la salvedad por haber sido presidenta y vicepresidenta. Y acá dice, así es que llegamos a este escándalo bodrio judicial de cuadernos truchos, no tiene que ver los cuadernos a esta altura, reescritos 1500 veces y arrepentidos a los que más bien habría que llamar extorsionados. Nada de eso ocurre, es todo un invento. Esto lo decimos porque los que conocemos el expediente, y vos también, sabemos que todo lo que está ahí está corroborado en muchísimas instancias y no pudo ser revertido por ninguna de las propuestas que hizo la defensa un poco floja, ¿no?, de Cristina Frandequini. Es que me parece que ella tiene que acudir a esos argumentos que pone opereta, bodrio, porque realmente procesalmente no se puede defender. Sí, muchos adjetivos cuando no hay sustantivos ni información dura para explicar lo que no puede explicar claramente y deberá responderlo en medio del juicio. Cisnero, ¿qué opina de esto, de este posteo de Cristina? Bueno, la verdad que es digamos que es la forma que le queda solamente para poder defenderse, no hay otra manera, o sea, revertir la carga de la prueba, como uno dice, ¿no? El culpable es el otro, esto es mentira, y no asumir lo que sucede en los cuadernos. Interesante es lo que sucedió hoy, porque la gente y todos los medios decían que ¿por qué por Zoom? ¿Por qué se hacía por Zoom? Bueno, ahí hay una justicia que le dé una explicación a la sociedad. Pero está. Para mí, ¿Saben? Son 87 imputados. Bueno, lo hubieran hecho en el estadio River. Con abogados y 600 personas que van a tener que declarar. Pero en esta audiencia esos testigos, por ejemplo, no van a estar y probablemente 87 imputados. Y sus defensas sí podrían haber entrado por citar un lugar en el auditorio de la Facultad de Derecho. Si la burocracia nos impide tener... Perdón, si la burocracia nos impide tener una mejor democracia para los que ya estamos un poco grandes, sabemos que no es así y no debe ser así. Y debe cambiarse cualquier norma que atente contra la transparencia de un proceso. Y a esta altura me parece que el proceso, si bien es bien complejo, ¿cuántas páginas son, por ejemplo? 678 las que se tienen que leer. Parece casi una broma. 678 otra vez para Cristina. Duraría varios años el juicio porque, digamos algo, de acá a marzo va a haber una sola audiencia por semana. Está mal. Efectivamente. 440 testigos. Exactamente. Y 86 acusados entre empresarios y exfuncionarios. Yo no quiero que esto sea como Roma, ¿no? Porque sabemos lo que pasó. Pero digo... si hay un lugar bien grande donde un juicio que merece ser visto por toda la ciudadanía, sobre todo para marcar un antes y un después, para los que después quieran cometer corrupción sepan que van a pagar las consecuencias para que una justicia realmente transparente, debería acelerarse y ponerle me parece mucho énfasis. No sé qué opinás, Gastón Francone, vos que sos abogado. La verdad que lo que vimos hoy en un juicio intentado por Zoom es una vergüenza a esta altura de la Argentina, porque lo más importante de lo que acaba de decir el perito es que en este caso tenemos algo que se llama jurídicamente prueba tasada. ¿Qué es la prueba tasada? La prueba tasada es aquella que está corroborada entre un hecho, ¿sí?, y un testigo. Una documental y un testigo. Se llama prueba compuesta. Es aquella que vos podés probar por doble vía. La causa Cuadernos es la causa, primero, más importante de corrupción de la historia de la Argentina, ni siquiera en democracia o no democracia, pero aparte es la causa con el entramado probatorio más corroborado también de la historia. Cuando ustedes decían 678 páginas, ese es el auto acusatorio. La causa tiene miles de cuadernos. Eso es solamente... Y recuerden que de los 87... se va a leer en estas Pero recuerden que de los 87 imputados, 60 son funcionarios. Con lo cual, yo interpelaría, si fuera cualquiera de los demás, a la Corte para que rediagrame esto. No puede...
ese juzgado tiene que dejar de recibir causas y abocarse exclusivamente a esta causa 3 veces por semana en un lugar determinado. Si la causa de la tragedia de Once se hizo en la planta baja del Palacio de Justicia, donde había cientos de querellantes, esto también se puede hacer en cualquier lado. Cecilia, ¿cuál puede ser la condena finalmente? A ver, Cristina está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, lo decíamos antes. A ver, en la causa vialidad fue condenada a 6 años de prisión, que es lo que, efectivamente, que es lo que confirmó la Corte Suprema de Justicia. Pero en la causa Cuaderno esto puede elevarse. Al doble, ¿no? Al doble. Correcto. 12 años. ¿Cisneros? Sí. Sí, es corroborado eso. O sea, la mínima es de 5 y la máxima es de 12. Acá sí es serio el tema de la jefa de la asociación ilícito. Ese punto es durísimo en este expediente. Recordemos la asociación, el concepto, ¿no? 3 o más personas reunidas para un ardid, ¿no? Para cometer un delito. Una organización planteada en forma reiterada. No es en forma aislada, en forma reiterada. Para explicar siempre lo que, aunque lo repitamos, creo que lo que abunda no daña, el esquema de corrupción comienza con la causa de habilidad, que es el proyecto de Lázaro Báez haciendo rutas, quedándose con las empresas de construcción, y esa maqueta luego se la pone en toda la obra pública y obviamente ruta del dinero, el dinero como se va, o Tesuri los sauces como se lava aquí, y después está memorándum con Irán, que es agua de otro, digamos, cantar. Pero una pregunta importante, Hugo, a tener en cuenta es que viste que todo el mundo habla de por qué le van a dar 12 años, ¿sí? Si tuviera un mínimo de 6. Lo que pasa que en derecho hay algo que se llama atenuantes y otra cosa se llama agravantes. Cuando vos no tenés antecedentes penales, es un atenuante y quizás estás cerca de la mínima. Correcto. Cuando vos tenés antecedentes penales como la causa vialidad, indefectiblemente vas a estar más cerca de la máxima. Mientras tanto, repasamos algunos datos y Ramiro Fornataro, que está en la casa de Cristina, que acaba de salir, pero no tiene a quién saludar, Ramiro, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, ahí, perdón, 6, 7, 8 personas decíamos, ¿no? San José 11 en la esquina Humberto Primo. Claro, exacamente, como para endulzar un poquito ese número. Ahora ni siquiera, Ramiro, perdóname. Perdón, que me estoy acercando. Estoy mirando el monitor y acá no hay 6, 7. A ver, ¿cuántas personas hay, Ramiro? ¿Qué dijiste? Ni 6, ni 7, ni 8, me parece. Yo te muestro. Sí, hay. Bueno, acá hay 3. Sí, 3. Yo creo que 5. Podemos sumar un poquito. 5 allá. 5, 6, 7, 8. Ay, no te puede creer. Perdón, no es un tema para reírse, pero es inevitable porque, qué sé yo, decimos a esta altura, ya que Cristina habla de teatro, de opereta, de burdo y de no sé qué otras cosas, nosotros también tratamos de, a la información seria, agregar una pizca de humor. Sí, digo, me parece que también esto es un reflejo, digo, hoy tampoco hubo gente acompañándola más temprano, digo, me parece que esto es un reflejo también del presente de Cristina Kirchner, que incluso puertas adentro de su propia fuerza atraviesa un momento muy complicado por la división que tienen y la pelea interna que hay dentro del peronismo, ¿no? Ramiro, muchas gracias, sé muy atento, cuando salió Cristina estuviste ahí, nos avisaste, si vuelve a salir, estamos con vos, te agradecemos, y con cualquier otra información. ¿Qué funcionarios además están implicados? Hablábamos antes de Julio De Vido, ministro de Planificación, acá lo vemos en imagen. Fue el ministro probablemente más poderoso, a mi modo de ver, de la era de Néstor y Cristina Kirchner, porque recordemos esto empezó en la primera presidencia, en la última parte de la presidencia de Néstor Kirchner. De hecho, Bonadío lo dice en una de sus resoluciones, si Néstor Kirchner estuviera vivo, estaría involucrado en esta causa, lo dice Bonadío en una de sus resoluciones. Julio De Vido, entonces, ministro de Planificación, la cabeza de todo lo que tenía que ver con la obra pública. Su mano derecha, una persona que con quien hables, Hugo, te dice que era un prepotente, un patotero. Barata, además se lo pone muy cercano, esto lo decimos, o estaría, ¿no? Usamos el condicional, muy cercano de lo que fue el ataque justamente a los jueces Bonadío, Stornelli, que involucraron incluso a periodistas todos ya sobreseídos, en lo que se llamó la Operación PUF. Había mucho dinero. Por eso decimos que el jaque a la corrupción, más allá de las penas ejecutadas, es devolver el dinero. Porque cuando se quedan con el dinero, se quedan con el poder. Sí. Mira, yo recuerdo haber visto un correo electrónico que me mostró un empresario que se lo había mandado Barata desde la cuenta oficial del Ministerio de Planificación. La cantidad de barbaridades
que ese hombre de insultos y de todo tipo de menciones sexuales hacía Barata, patoteando a ese empresario en particular, era realmente, creo que pocas veces, yo personalmente no lo había visto nunca. En su momento Manzanares dijo que Muñoz le señaló que el dinero que seguían sacando era no para comprar propiedades, sino para comprar voluntades. Más funcionarios involucrados en esta causa. A ver. Vamos a ver quién sigue ahora entonces, después de Roberto Barata. Acá, Juan Manuel Abal Medina, jefe de gabinete de Cristina Kirchner, involucrado en el caso también, junto a quien era su secretario, que hoy era uno de los pocos que se lo veía, Hugo Larraburu, que era uno de los pocos que hoy se dejaba ver prolijamente, podríamos decir, en la causa. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Cisneros son los mismos que en la otra causa que la que usted actuó como perito, estos funcionarios? No. O sea, se concatenan todas las causas. Acuérdense que está el TOF 5, TESUR, todos van a ir al mismo fin, pero estos no estaban implicados en las otras causas. La veo a Karen Reijard, enseguida me siento con ella porque, bueno, usted sabe, ¿no? Va a estar en el Congreso, su actuación es interesante, su incursión en la política también, una mujer con carácter, que tiene muchas propuestas y también algunas cuestiones que le queremos preguntar. Daniel Muñoz. Acá vemos uno de los últimos que vamos a mencionar, el último, Daniel Muñoz. Era el secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Daniel Muñoz se murió antes de que la causa empezara, si no probablemente hubiera sido el primero o uno de los primeros en ser detenidos. Algunos dicen, allegados, que muere justamente atravesado por la corrupción. Es decir, el estrés, la corrupción. O sea, agarrar... Esto me lo dijo Manzanares también. Digamos, dijo, Río Gallegos fue la ciudad del pecado, ahí empezó todo y toda la gente arrasada por el pecado de la corrupción terminaron mal, y hay un montón de hechos, ¿no? Pensemos en los otros casos también, ¿no? Totalmente, y Muñoz tiene un detalle que lo mencionábamos antes, no solo participaba de este circuito de corrupción, sino que además mexicaneaba a Néstor Kirchner con la plata de la corrupción. Lo que vos decías, se mandó a hacer el mismo tipo de bolso, el mismo tipo de valija, pero un poco más chico para sacar plata y llevársela a él. Ceci, ¿qué más nos queda? A ver, ¿qué nos queda para seguir hablando de esta matriz de la corrupción que involucró al Estado, el pago de coimas y a los proveedores, la cartelización de la obra pública al servicio de la corrupción en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que hoy llegó a juicio? La primera audiencia de muchos meses y años que se vienen por delante.